Hola, el día de hoy hablaremos sobre un tema que pues tenemos aquí, lo que es el transporte de membrana. Principalmente pues sabemos que la membrana plasmática, que es también conocida como pues una membrana celular, es la estructura que rodea y delimita a la célula. Esta tiene el papel fundamental de transportar pues sustancias entre el interior y el exterior de la misma célula. Y pues existen varios mecanismos para poder transportar estas sustancias, como son el pasivo y el activo, de los cuales hablaremos en esta presentación. El principal, pues empezaremos hablando del transporte pasivo y pues hay que conocer principalmente cuál es la causa. Este se produce por la diferencia de la concentración que existe en el interior y el exterior de la célula. Estas sustancias se mueven desde las áreas que tienen alta concentración a las áreas que tienen baja concentración. Esto para poder igualar pues, las concentraciones entre ambos lados de la misma membrana. Y pues este proceso es impulsado por el principio de la tendencia natural. Esto pues por las sustancias que tienden a difundirse hacia un equilibrio. Pues ya teniendo en cuenta pues que el transporte pasivo es el proceso en el cual las sustancias se mueven por la membrana celular, esto sin requerir ningún gasto de energía, que es lo contrario al transporte activo, pero adelante hablaremos de eso. Principalmente el transporte pasivo se divide en tres, que es el de difusión simple, difusión facilitada y la ósmosis. Para empezar, pues la difusión simple es el proceso que ocurre pues por el movimiento aleatorio de estas mismas partículas. Las moléculas se mueven desde áreas, pues como ya lo dije, de alta concentración hacia las de baja, hasta que alcance pues el equilibrio, pero no es necesaria energía adicional para poder realizarlo. Y pues simplemente se mueven siguiendo el gradiente de la concentración, como podemos ver aquí, que es la simple, que pues van hacia abajo. Tiene pues su mecanismo es en las moléculas pequeñas, que son el oxígeno y el carbono, y estas se mueven por la membrana de la célula, y pues atraviesan la bicapa lipídica. Pues en velocidad esta depende de la concentración de las moléculas, también de la temperatura y de la permeabilidad de esta misma célula. Lo que sí es que cuando es mayor la diferencia de la concentración, más rápido va a ser la difusión. También tenemos pues que esta energía, como ya lo hablamos, este proceso no requiere energía, y pues las moléculas se mueven siguiendo pues el gradiente de concentración que tiene. Por ejemplo aquí el fluido extracelular pasa y entra por medio de este proceso, y ahora el fluido intracelular. Bueno, a continuación tenemos la difusión facilitada, donde aquí las sustancias pequeñas, que es como por ejemplo el oxígeno o el dióxido de carbono, se van a mover a través de la membrana plasmática de áreas de alta concentración a baja concentración. Esto por la tendencia natural de las moléculas de distribuirse uniformemente. Por ejemplo, en este caso las moléculas no pueden pasar a través de las membranas por sí mismas, por el tamaño y la carga que éstas tienen. Entonces las proteínas transportadoras, como los canales de aquí, y las proteínas transportadoras, estas van a facilitar el movimiento de las moléculas a través de la membrana. La difusión facilitada sigue el gradiente de concentración y esta no va a requerir alguna energía adicional. El mecanismo, bueno, utiliza, como ya hemos dicho, proteínas transportadoras específicas como los canales iónicos y transportadores. Esto para que puedan pasar más fácilmente a través de la membrana, ya que no pueden por sí solas debido a su tamaño y carga. Entonces, las sustancias transportadas incluyen ejemplos de los iones positivos, el sodio y el potasio, y el calcio y moléculas como la glucosa. En cuanto a la velocidad de difusión facilitada, esta va a depender de la disponibilidad y de la actividad de las proteínas transportadoras en la membrana. Y la energía, al igual que en la difusión simple, esta no va a requerir ningún tipo de energía, como ya habíamos mencionado. A continuación tenemos la ósmosis, que este es otro tipo de difusión de agua a través de la membrana plasmática, donde el agua se va a mover desde áreas de de baja concentración de solutos, los cuales son los hipotónicas, hacia áreas de alta concentración de solutos, que son las hipertónicas.
con el fin de que éstas se igualen la concentración de los solutos en ambos lados de la membrana. El mecanismo de este es que es una forma especializada de difusión en el agua que se mueve a través de una membrana selectivamente permeable. Esta generalmente a través de proteínas llamadas acuaporinas. Lo único que transporta son moléculas de agua. En cuanto a su velocidad de la osmosis, esta va a depender de la diferencia de concentración de los solutos o la osmolalidad y la permeabilidad de la membrana del agua. En cuanto a la energía, igual que los demás métodos de difusión, esta no va a requerir ningún tipo de energía adicional, ya que el agua se va a seguir moviendo según su gradiente de concentración de solutos. Ahora toca ver lo que es el transporte activo. El transporte activo va a ser el proceso celular que va a requerir energía. Esta forma de energía va a ser por el ATP, adenosintrifosfato, a diferencia del transporte pasivo que no requiere energía. Y bueno, el transporte activo es el movimiento de sustancias, iones o moléculas de un lado a otro por medio de la membrana celular, en contra de su gradiente de concentración. Es decir, van a pasar desde donde están de menos concentración hacia donde hay más concentración. Y puesto que no ocurre de manera pasiva, como ya lo había dicho, requiere energía en forma de ATP. La causa pues se refiere a qué razón o a qué da origen o la situación que necesita pues para que se dé este transporte activo. Más que nada es para el mantenimiento de gradientes iónicos, como lo de pasar a donde están menos concentradas hasta donde están más concentradas, también la regulación de la homeostasis, el transporte de nutrientes, como puede ser la glucosa o algún tipo de aminoácido para que pues la membrana, para que puedan pasar por la membrana celular y así se tenga el proceso de metabolismo. También está el mantenimiento del equilibrio ácido-base. Bueno, empezando con el funcionamiento, tenemos que pues en este transporte activo van a necesitar algo llamado proteínas transportadoras, que eso es lo que va a facilitar el movimiento de estos materiales, puede ser moléculas o iones, en contra de su gradiente de concentración. Y estas proteínas transportadoras también se le conocen como bombas. Bombas es el término que voy a utilizar. Como también necesita la energía que va a ser el ATP, es mediante una transferencia del grupo fosfato directamente a una proteína transportadora. Como el ATP está hecho de adenosintrifosfatos, AD3-fosfatos, va a dejar un grupo fosfato directamente a la proteína transportadora. Y si vemos esta imagen, aquí tenemos lo que es el ATP, de cómo se va a unir a la proteína transportadora, y cuando hace su ciclo se vuelve un ADP, porque aquí ya soltó un grupo fosfato, que es de este lado, es un grupo fosfato inorgánico. Bueno, el objetivo que suelte este grupo fosfato es para que la proteína transportadora cambie su forma. Esto es lo que va a permitir pasar por la membrana celular, la cual va a mover pues, la molécula o el ion al otro lado de la membrana. Como un ejemplo tenemos lo de la bomba sodio-potasio. Esta bomba es un ejemplo muy común y crucial para la proteína transportadora. Es muy importante por su papel en el mantenimiento del equilibrio iónico y la generación de un gradiente electroquímico necesaria para varias funciones celulares. Para este tipo de bomba sodio-potasio hay un proceso de funcionamiento que lo separé en dos, que va a ser el transporte de iones y el ciclo de transporte. El transporte de iones es más que nada transportar iones sodio y potasio, pues ese es su nombre, a través de la membrana celular. Bueno, empezando con el ciclo de transporte, va a implicar que la bomba sodio-potasio va a pasar por unos pasos que va a ser cíclico, y este va a ser los pasos a seguir. El primero es la unión de iones en el interior de la célula. La bomba se va a unir a 3 iones sodio. En la imagen aquí tenemos el ATP, que va a ser la energía suficiente para pasar de menor concentración a mayor concentración, y se va a unir
esta bomba o proteína transportadora a los 3 iones sodio, que es esta parte. Después se va a dar lo que es la hidrólisis del ATP. Y para entender lo que es la hidrólisis tiene que ver con la presencia del agua, de la molécula de H2O. En la fórmula de aquí abajo tenemos la ecuación química que pasa cuando el ATP se une a una molécula de agua. Va a dejar un ADP y más un fosfato inorgánico más energía. La energía pues va a ser pues lo que suelta, lo que hace posible el traspaso de la membrana celular. También tenemos la unión de iones potasio, que eso ya se va a dar en el exterior, en el espacio extracelular de la célula. Esa bomba transportadora o proteína transportadora se va a unir a 2 iones potasio, que es lo que tenemos de este lado. Y luego se va a dar lo que se llama como cambio de conformación. Este cambio de conformación de la bomba sodio-potasio, de la que estamos hablando, es un proceso que va a permitir que la bomba capture y transporte selectivamente iones de sodio hacia el exterior de la célula y los iones potasio hacia el interior de la célula. Y pues estos cambios es por la conformación de los impulsos de la energía liberada durante la hidrólisis del ATP, y pues son muy necesarios para mantener el equilibrio iónico y el potencial de membrana en las células, puesto que esto va a ayudar a otras funciones fisiológicas de la célula. Bueno, a continuación, ya por último tenemos la conclusión, en donde repasando un poquito tenemos que el transporte activo es el proceso en el cual las sustancias se van a mover a través de la membrana sin requerir algún tipo de energía, ya que estas van a fluir dependiendo del gradiente de concentración naturales. Ejemplos de estos es la difusión simple, en donde en este proceso tenemos lo de las moléculas pequeñas, que es como el oxígeno, el dióxido de carbono, que estas van a atravesar directamente la membrana celular. En la difusión facilitada, como recordamos, aquí dependían de las proteínas transportadoras, las cuales estas nos iban a facilitar el paso de las sustancias, que estas no podían atravesar la membrana por sí mismas debido a su tamaño y carga. Y por último tenemos la osmosis. En esta, donde únicamente va a ser el movimiento de moléculas de agua a través de la membrana que era selectivamente permeable. Y la velocidad dependía de la diferencia de la concentración de los solutos y la permeabilidad de la membrana al agua. En cuanto al transporte activo, en este proceso siempre vamos a necesitar de energía para poder mover las sustancias a través de la membrana. Esta energía generalmente está en forma de ATP. Esto puede ocurrir en contra de los gradientes de concentración naturales a comparación del transporte activo, que de su movimiento depende del 100% del gradiente de concentración. Ejemplos como este del transporte activo tenemos la bomba sodio-potasio, donde en esta bomba se va a utilizar una proteína de bomba para que pueda expulsar los iones de sodio afuera de la membrana y dentro de la célula puedan entrar iones de potasio. Eso es esencialmente para mantener el potencial de membrana en células nerviosas y musculares y requiere la hidrólisis de una molécula de ATP para poder funcionar. También tenemos el transporte activo secundario, donde en este proceso la energía se va a derivar del gradiente iónico, el cual es previamente establecido por otros procesos del transporte activo, como la bomba sodio-potasio. Y por último, más o menos ya resumiendo el funcionamiento de estas dos, podemos concluir de que estos dos tipos de transporte son necesarias para mantener la homeostasis dentro del cuerpo y el correcto funcionamiento de las células. Al igual que también es importante esclarecer que el transporte pasivo es el punto inicial para que se pueda dar así el transporte activo. Y eso sería todo. Muchas gracias.